Víctor ya se va a desconectar. Ahora sí, hola Patricio, ¿cómo estás? Saludo para que quede grabado. Verás, estos días estuve trabajando un poco. Primeramente, mis disculpas, el día martes tuve una pequeña calamidad doméstica y me tuve que ausentar así de una manera simple. Fue un tema que estaba fuera de mi control. Entonces, antes que nada, mis disculpas. Entonces, ahora te paso a comentar. Qué raro. Es como si ya estuviera abierto esto. Aquí está. Entonces, ¿qué sucede? Este es el producto de ustedes que se llama Cliente. Estuve revisando las historias de usuario que me habían sucedido estos días de ustedes. Y entre una de las historias de usuarios que ustedes tienen que poder subir los documentos de la facturación, eh, el documento físico de la facturación, ¿no es cierto? Entonces, eso estaba viendo que probablemente va a necesitarse aquello. Entonces, se empezó a elaborar ya el módulo para la subida de archivos. Es un módulo que procedo a explicarles así rápidamente. Aún está en construcción, está bajo construcción, pero te voy a explicar. Eclipse, ¿dónde está el J? Aquí está, ya. Entonces, procedo a explicarte rápidamente. Mientras tanto, estuve también revisando sus historias de usuario ya para irles agregando a la historia completa. Y yo tengo aquí, permítanme un segundo, tengo el documento de historias de usuario. Tengo la No estoy facturación viendo la proyectada. pantalla, Omar. ¿Perdón? Ay, te Si estás compartí la proyectando luego, pantalla. no la estoy viendo. Sí, no me compartió la pantalla, dame un segundo. Ya me decía yo que por algo estaba faltando aquí. Yo dale abriendo y nada que me hago presente. ¿Está? Compartir pantalla y compartir. Ya. Entonces, está aquí. Bueno, empecemos con la parte modular. Entonces, ustedes están aquí. Como este es un proyecto administrativo, se llama GA de archivos. El producto tiene, rápidamente tiene un grupo. ¿Por qué arranca con un grupo? Porque cuando ustedes pueden subir un documento, y esto estuve pensándolo con el tema de la facturación que ustedes tienen facturación electrónica ecuatoriana, ¿no es cierto? Entonces, la facturación electrónica en Sí. Ecuador, ¿qué es lo que tiene? Tiene dos archivos, cuando menos tiene dos archivos. ¿Qué significa? Uno es del XML, ¿sí o no? Y el otro es del PDF. Entonces, por cada factura emitida, el sistema de rentas internas expira dos archivos. El uno, el XML, realmente es el documento oficial contra el cual se hace la parte económica, y el PDF es solo la cáscara gráfica, que es lo que el ser humano vendría a entender, pero en el caso de una controversia legal, se pide más que nada el XML, es el responsivo, porque el que marca responsabilidad financiera, como es legal, porque ese es el que tiene una firma electrónica. Entonces, cuando ustedes tienen un archivo, realmente tienen un grupo de archivos, cuando quieran hacer referencia a un archivo de documento, van a necesitar un grupo de documento. Entonces, el grupo está aquí especificado, es una tabla. La tabla de grupo tiene una idea de grupo. Esta idea de aquí es interesante. ¿Por qué? Porque el sistema, si ustedes se dan cuenta, nosotros en ningún momento hemos puesto que las tablas tengan un campo al final o en algún lado que diga, que señale el archivo o el pad del archivo o algo así por el estilo, ¿no es cierto? Ninguna tabla que hemos hecho hasta ahora tiene eso. Entonces, yo aquí tengo el ID porque el ID va a ser, por ejemplo, si el registro de la factura por el autonumérico de MySQL es el 1000, aquí vas a poner el 1000. Entonces, quiere decir que la referencia no es contra la tabla padre, sino contra el grupo. Entonces, aquí va a hacer referencia a ese grupo. El esquema de la base de datos, o sea, qué esquema de base de datos está perteneciendo y a qué tabla está perteneciendo. Con estos tres de aquí se va a hacer la ubicación del registro. El largo máximo, esto es interesante. El grupo, cuando uno vaya a solicitar un grupo, va a solicitar el largo máximo, las extensiones permitidas, o sea, el máximo. En este caso, por ejemplo, esto es un mega, ¿sí? Se puede poner más. Las extensiones pueden ser JPG, PNG y pueden ir agregando otros. Estos son valores por defecto. Ancho y largo, esto en el caso de que sean imágenes. Máximo de archivos. Eso quiere decir que un grupo puede tener varios archivos, 2, 3, 4, 5, 20 archivos, ¿sí o no? Ya. ¿Qué es lo que pasa cuando se sube esto? Es que tú puedes tener un máximo de archivos visibles, ¿ya? Eso es la partecita. Luego viene, bueno, los tres campos que nosotros usamos, usuario, fecha y el programa que está administrando, ¿ya? Luego viene el archivo en sí.
Entonces, ¿qué es lo que tiene un código de grupo? Quiere decir que puedo tener varios archivos por grupo. Aquí voy a poner el nombre random, porque cuando se guardan las bases de datos por un tema de seguridades informáticas, no se debe poner el nombre exacto del archivo, sino se pone algo randómico que se haya generado. El nombre, este sí es el nombre real con el que se subió al sistema, la extensión que realmente tiene el archivo, el largo, este es el largo que tiene el archivo, porque a veces cuando se hacen las descargas de archivos, por ejemplo, a sistemas como ESAPI, la librería ESAPI es la librería que controla temas de OWASP, cuando uno sube y baja archivos desde un servidor, tiene que estar controlado por la librería ESAPI, que controla el top 10 de OWASP. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no te van a poner un cross-site scripting, no te van a poder poner una inyección de SQL o no te van a poder subir un archivo que contenga comandos de ejecución hacia el servidor. Para eso tienes, entonces, por eso a veces es necesario saber el largo del archivo real. El path relativo, que es básicamente dónde está ubicado el archivo, el estado del archivo, si está activo o no, o si se ha hecho un borrado lógico, usuario, fecha y todo eso. Ya. Y finalmente viene el evento. El evento es interesante porque cada archivo, ahí está la definición del archivo, pero en el evento tengo, por ejemplo, el ID del archivo, que se sabe, el ID de evento, que es el autonumérico, la información. Aquí en información, que como ves es un campo de 512, se va a guardar la IP, se va a guardar otras informaciones, ¿no? Porque también hay otros dispositivos que van a subir eso, puede subir un móvil, puede subir lo que sea. Entonces, aquí se guarda el user agent, IP y toda esa información que puede servir como registro de dónde fue subir el archivo, quién subió el archivo. Bueno, quién ya sabes porque está el usuario, ¿no? Y la bajada. Y la otra es determinar si el evento es un evento de que ha subido el archivo, de que ha bajado el archivo o que se ha eliminado. Entonces, cuando se elimina un archivo, hay que decir eh, desde dónde se hizo la eliminación. Entonces, por eso están los eventos acá, como pues, está señaladito en los comentarios, algunos elementos. Luego, usuario y fecha ya. De esta manera, con esto tenemos que nuestra base de datos de archivos va a quedar de esta manera. ¿Ya? Información que yo siempre pongo porque aquí voy a poner unos valores de quién hizo, cuáles son los propósitos, cuál es el largo y esas cosas, ¿no? Entonces, está así. Entonces, de grupo va a tener varios archivos y cada archivo va a tener un historial de eventos. Entonces, cada vez que un archivo por algún motivo se ha descargado, aquí va a guardar algún evento sobre la descarga. Se hace un solo módulo para el manejo completo de archivos porque de esa manera se tiene control sobre los documentos que han subido y sobre los documentos que han sido descargados. ¿Ya? Entonces, esa información tenemos. ¿Preguntas? No, por Ya, eso no. ya. Y eso es para completar, como viste, esta explicación que te hice, ya tengo por ahí el historial de usuario de todo este módulo. Esta explicación que te acabo de hacer es para completar una de las, bueno, esta es la historia de usuario general, para completar una de las historias de usuario que ustedes me pasaron esta semana, en la que corresponde a facturación proyectada, planificación de la proyección, ingresos, va a poder proyectar la historia de consumo de factura, ya sea monto para personal administrativo, desglose de cuota, y hay aquí por aquí un tema de si ingresa el proyecto, número de cuota, desglose, número legal, el tipo de documento, la fecha de emisión, impuestos, valores, IVA, saldo de la factura y si es posible la misma factura, que es lo que hemos estado conversando. Ya, entonces aquí va eso, a los pagos recibidos igualmente, contra la factura, tan. Entonces ahí ustedes van a poder cargar una factura y sobre esa factura, obviamente la factura tiene, por ejemplo, ustedes tienen una factura de $10,000, por un número redondo, que el cliente les ofreció pagar en 3 pagos. Entonces ahí ustedes pueden ir, ven la factura a $10,000 y van devengando las cuotas. Justo lo que hemos estado conversando con ustedes. ¿Ya? Hasta aquí medio que he entendido un poco su proyecto o tienes algo más que explicarme de las historias de usuario. Sabes que no, hasta ahí creo yo que estaría bien. Ya, No sé, tocaría esperar que ya, suene. este es un nexo, como te digo, como un apéndice, que no necesariamente tiene que estar completamente hecho hecho la, ¿cómo se podría decir? Hecho la foreign key a la tabla de, de archivos, porque sí es un poquito latoso hacer eso, y suponte que el sistema tenga por ahí unas 4 subidas más de archivos, por lo que sea. ¿Qué te diré? Por ahí se les ocurre subir la especificación o las historias de usuario como archivo. Entonces ya fuera muy difícil cambiarlas de estructura. Entonces lo que hice es crear un software aparte, una estructura aparte que les permita a ustedes, bueno, solo ya vamos a ver eso, vamos a integrar después. En tal lado quiero una factura, le jalas un componente, y de ahí en adelante
esa parte maneja esto. Como viste, tiene muchas partes de administrativas, entonces debe ser un módulo administrado por completo y una partita que tienen que poner en las partes donde se quiera subir y bajar archivos. Pero como ven, tiene un historial completo sumamente fuerte por debajo, ¿ya? Partiendo de este documento que tengo aquí, vamos a continuar, vamos a tratar de continuar, pero ya contra la base de datos de ustedes. Esta es su base de datos, ¿no? Ah, cierto, esto que habíamos visto, en realmente ya existe en código, ¿no? Está aquí. Está aquí en donde dice archivo, entonces ya es un programa que está subiendo, ya tiene programación, aquí está toda la parte. Necesito un poco de modulado, sí está, necesito un poquito de modulado, entonces aquí está ya la programación del modulado y también tiene ya la parte, las contrapartes web, ¿no? Que sobre el manejo de archivo, ¿no? Entonces, como les digo, sí, siempre hay un compromiso de seguir avanzando en lo que se pueda, ¿no? Entonces aquí está un crear grupo, se cubre, bueno, y esas cositas, ¿no? Entonces, y aquí ya se llega al tema de archivo, entonces se continúa. Esto es lo que más o menos quiero ya ir poniendo con ustedes a nivel de cliente. Ya aquí está el cliente. Y en el cliente tenemos, esto es lo que ustedes tenían. Y estos son sus proyectos, ¿ya? Volviendo al tema, volvemos acá. Vamos a nuestro sistema de clientes. Esto es lo que ustedes habían comentado. Esto es lo que hicieron ustedes dos, ¿no? Vamos un poquito acá. Facturación proyectada. Entonces, continuemos. Ya. Ya. Ahora bien, ustedes aquí tienen un proyecto que es clientes y el otro que es, o sea, un proyecto va a hacer todo lo que tiene que ver con el cliente y el otro tiene que ver con el proyecto. ¿Estoy bien o estoy mal? No, sí, sí está bien. Así debería ser. Ya. Entonces, justo ahí es lo que yo me estaba dando cuenta, que ya lo del cliente estoy que ir avanzando, lo que tiene que ver con el cliente, pero nosotros no tenemos aquí uno que se llame proyecto. Entonces, te voy a dejar subiendo, vamos a subir ya este que se llame proyecto. A ver, uno que se llame proyecto, aplicación. Esto nos queda que, acuérdate que esto está saliendo de cero medio rápido, pero ahorita está un poco más rápido de hacer porque tenemos tenido un montón de cosas. SAP está dentro del SAP, sí. ¿Este es proyecto de qué? ¿O solo proyecto? Es solo proyecto, que ¿O al final seguimiento se de relaciona a proyectos? proyecto. No, debería ser proyecto para que el cliente cree el proyecto. Y bueno, y se tengan esas dos relaciones. Proyecto-cliente. A ver. O sea, a ver, no. Aquí estamos mal, verás. Si tú te acuerdas en el proyecto, dame un segundito, abro aquí, en el cliente, en este que se llama cliente, en este que se llama cliente, ustedes ya tienen el manejo del proyecto, porque los clientes son los que generan los proyectos, ¿ya? Entonces, el otro sistema tal vez tendría todo lo que es la facturación. Tendría que llamarse facturación, porque el proyecto ya se crea aquí, Claro, sí. ¿ya? Verás. Ahí te voy a contar algo, verás. El sistema este que se llama cliente, que es el cliente de ustedes del SAF, ustedes pueden poner aquí mismo todo el sistema de proyectos. Todo lo que es de la facturación, puedes poner aquí mismo, porque aquí está el proyecto. Y luego a nivel de la manipulación que se hace desde el administrativo, hacer aparentar que son dos proyectos distintos, dependiendo de los menús que son presentables. Si me hago entender o no. E inclusive dar permisos diferenciados a estos usuarios. ¿Ya? O sea, en el mismo menú, o sea, hacemos un solo, sí. Entonces, esa parte te comento que se puede hacer, ¿ya? Se hace lógicamente, se hace solo con base de datos, ¿ya? Entonces, eso te comento que puede trabajar o trabajaría así. Entonces, podemos hacer eso. O, como aquí ya está el tema del proyecto, aquí en el que se llama cliente, mantenerle aquí todo lo que sea proyecto, ¿ya? Entonces, aquí vamos a ir viendo. Tenemos la facturación proyectada. Acá abajo tenemos el desglose de la cuota, la facturación ejecutada, los pagos recibidos.
Aplicación de pago del proyecto. Mira, si te fijas bien, todos son pagos, ¿no? Todo es pagos. ¿Sí? Espérate, se me metió una actual. Ujú. ¿Ya? Entonces esto tiene que ver con Oye, tus... Omar, una pregunta. ¿No sería bueno? Dime. ¿Aló? ¿Sería bueno irle contrarrestando con el modelo? ¿Me Sí, eso escuchas? mismo, eso mismo, por eso me estoy ya aquí para, verás, lo que a mí me estoy dando cuenta es que tenemos que poner todo en la misma base de datos. Aquí todo lo que está del SAF, de ustedes de SAF, está aquí parte del cliente, ya está, aquí está el cliente, el contacto y todo eso. Entonces aquí nos va a tocar crear la tablita de proyectos, de facturación, ¿sí o no? Sí, entonces aquí podemos crear una tablita de facturación en base a lo que está acá, ¿no? Entonces vamos a ir viendo el documento. Entonces, ustedes trabajan siempre con facturación proyectada. Crea, una, crea la planificación para la facturación a lo largo del proyecto. Ingresa, llevar el control de planificación para a lo largo del proyecto. Ingresa la idea del proyecto, el número de cuota, la fecha a facturar, monto de factura. A ver. Ya, entonces, aquí hay que crear, a partir del proyecto, entonces tienen que crear una tabla hijo, ¿sí o no? ¿Ya? Entonces, esta tabla vamos a llamarle por el momento facturación proyectada. Revertir. Ellas. Por eso es que me gusta tener la tabla de información. Ahí está, me hago el DLL. Copio. Abro un nuevo script. Le pego. Entonces va a ser facturación. Ya. Ahora, si tú te das cuenta, la facturación proyectada crea una planificación para facturar a lo largo del proyecto, ingresa a llevar el control de la planificación para facturar a lo largo del proyecto. El saldo pagado y la cuota. O sea, poder proyectar que la sumatoria de facturas sea mayor al monto total del proyecto. Una pregunta. ¿Esto realmente es cierto que lo que está ahorita en morado? Porque verás, resulta que un proyecto que está para $100,000, por poner un valor, tienes un proyecto para $100,000 y bajo esta regla tú nunca le vas a pagar a una persona, a cobrarle a una persona más de $100,000. Pero tú sabes bien que a medio proyecto, por ahí cambia algo algún gobierno y dice, oye, ahora voy a cobrar tal cosa o voy a hacer tal cosa. Y en medio del proyecto les piden incluir un alcance para alcanzar, para llevar a ese tema. Entonces, obviamente la facturación va a crecer, ¿no es cierto? Eso pasa y pasa siempre, Sí, así es. Ujú. ¿ya? Entonces, ¿crees que esa regla esté bien? Pues no. O sea, ya pintándolo de esa manera, no. Sí debería dejar el campo del total, poderle, o sea, no debería estar esa validación. Ya, bueno, o sea, vamos viéndole esto, vamos analizándole, ¿no? Esto solo voy a ponerle aquí una nota. Ujú. Mis notas las voy a poner con color rojito, ¿no? Sí. Entonces vamos a poner ahí, es probable que un proyecto tenga un cambio de alcance, tenga un cambio de alcance y cambie el valor. ¿Ya? Entonces, esto, más bien lo que se debe hacer en las situaciones es un proyecto, se le puede hacer un addendum o lo que sea y poner un cambio de alcance. Entonces ahí podría hacerse una historia de usuarios que se llame cambios de alcance, ¿no? O sea, también, los cambios de alcance también pueden ser a menor. Suponte que ustedes están haciendo un proyecto de impuestos para Colombia. Entra Petro y se le ocurre simplificar los impuestos y ¡pum! Baja. También, ¿no es cierto?
Betis, ¿te acuerdas el módulo que íbamos a hacer? Pues no lo hagas porque no van a cambiar esa parte de los impuestos. Puede pasar también. Entonces, el cambio de alcance puede sumar o restar valores, ¿sí o no? O sea, viéndolo así, como es la política latinoamericana, es así. Entonces, cambio de alcance, cambia el valor, ya sea a mayor o menor. Ya. Entonces, vamos a ver. Entonces, facturación proyectada. Facturación proyectada. Replace all, close. Aquí hagamos este select. Esto de aquí es algo que yo suelo hacer porque aquí cambia esto y de esta manera ya esto se ejecuta de una, ¿no? Entonces, con esto ya me ahorro un poquito de trabajo. Entonces ya tengo aquí mi tabla y algunas de facturación proyectada, por lo menos ya tengo el índice y tengo por lo menos tres de aquí. Entonces, ¿qué es lo que tendría la facturación proyectada? La facturación proyectada es contra el proyecto. Entonces vamos a crear un ID proyecto. Que sea del tipo int safe. Como ya está creado este ID, espérate un ratito, cierro todito esto. Save. Entonces vamos de nuevo con nuestra facturación proyectada. Y nuestra facturación proyectada tiene que ver con el proyecto. Entonces aquí debe estar ID proyecto. Vamos a generarle una referencia. Proyecto. Perfecto. Save. Vamos así para acordarnos que esté eso ahí. Las cuotas, las fechas, fecha a facturar, monto a facturar, saldo de facturación, número de cuota, cuánto falta por facturar, saldo vencido, saldo pagado, cuánto falta la paga de factura y observaciones. Entonces, aquí, ¿qué es lo que iría? Eh, ya, tal como yo medio lo describimos hace un ratito, una de las cosas que iría aquí es que este de aquí ya no es este, sino sería un doble. Este nombre sería el monto total. El monto total a facturar. Este es el monto esperado, es del tipo doble. Entonces, monto total a facturar. Save. Resistencia. ¿Ya? Monto total a facturar. Tan, tan, tan. La cantidad de cuotas ID del proyecto, fecha a facturar, monto a facturar, saldo de facturación. Ya. Esto de aquí, que se llama facturación proyectada del proyecto, esto tiene un detalle. De acuerdo a esto, tendría un detalle, si te das cuenta. ¿Sí? Entonces, pongámosle. Pongamos la... aquí nos equivocamos de nombre, te cuento. Hay que borrar esto. Ya.
Este es el monto. El monto. Vamos a crearle uno que se llame monto. A ver. Con este acá. Voy a crearle uno que se llame monto emitido. Monto emitido. Ponerle doble. Ya, vamos a crearle otro más. Fecha estimada. Fecha estimada de emisión. Emisión es así, ¿no? Sí. No, este es date nomás, ¿sí? Ya. Entonces, ahí va saliendo. Fecha a facturar, aquí está. Número de cuota, fecha, monto a facturar, saldos, ya. Número de cuota. En este caso, el número de cuota, vamos a ponerle orden. ¿Por qué? Porque si vos dices que quiero 10 cuotas, vas a poner de la 1 a la 10, el otro es solo como se presenta, ¿no? Este es un int. Orden de la cuota. Ok. Esto no tiene mayor ciencia. Está todo con minúsculas, está bien. ¿Cuánto falta por facturar? Esto es calculado. Saldo pagado de la cuota. Saldo pagado de la cuota. ¿Ves? Si te das cuenta, una vez que se ha emitido, te está pidiendo los distintos pagos que se han hecho de esa factura. Entonces ahí habría que cruzar contra la tabla de pagos. Si te das cuenta. ¿Cuánto faltó por pagar de la cuota? Observaciones. ¿Y cuánto? Estos de aquí ya son cargos emitidos. Ya. Entonces, estos valorcitos de aquí que ya están aquí. Monto emitido sería es monto estimado. Oh, qué raro. Ay, es que guardé. Qué bruto soy. Bueno, monto estimado. Ya. Eh, fecha facturado. Ok. Aquí
aquí hay una cosa. Mira. Ustedes emiten solo facturas al Ecuador aquí para poner los números de factura. O sea, esa parte es para los proyectos de acá de Ecuador, ya sí emiten con todas las normativas de Ecuador, pero para Colombia también lo hacen. Ya, entonces, ¿qué tipo de facturas son? O sea, Ahí sí no sabría decir. tendría que ser factura. A ver, los tipos de documentos que ustedes manejan son Ah, facturas. nota de crédito también creo que manejan. Déjame preguntar, dame un ratito. Bueno, entonces hay un tipo de documento, ¿no es cierto? Ya, ahora, la numeración del documento, eso es más o menos, no es tan complejo. Entonces, verás, aquí pongamos una cosa, que es el tipo de documento. O sea, eso es tú sabes bien que eso se maneja de otra manera aquí, como CDUs o Ujú. UDCs, creo que ustedes le dicen. Entonces, aquí pongámosle que es para manejar con CDUs. Entonces, ahí van a agregar cualquier tipo de documento. ¿Ya? Tipos de documentos. Y los documentos, supongo que tienen una numeración única, ¿no es cierto? ¿Aló? Sí, sí. Estoy con una duda aquí, ¿cómo se escribe emisión? Sí, es con ese. Ya. Entonces, el tipo del documento y la numeración. La numeración, si no estoy mal, ahí van rayas intermedias, ¿no es cierto? Y sí son bastante largas las numeraciones, porque aquí iría la facturación electrónica de Ecuador con todos los IRES y IMET. Numeración numeración, factura. Numeración de la factura emitida. Ya. Ahora bien, estos tres de aquí van a ir hasta el fondo. Ya. Ahora bien, aquí en el proyecto, acuérdense que el proyecto tenía aquí unos valores del proyecto. Aquí está el monto de negociación. ¿Sí? ¿Te acuerdas? Patricio, no te escucho. ¿Me escuchan? No, se me fue el audio. O sea, te escucho al fondo, como si estuvieras en Quito, mano. ¿Ahí me escuchas? ¿Mejor? Ya, ahí sí ya te escuché, verás. Este monto de negociación es el máximo sobre el cual se va a trabajar el proyecto, la facturación proyectada. ¿Ya? Entonces, la facturación proyectada de esta manera, este de aquí viene siendo el hijo del proyecto. Entonces, como ya es el hijo del proyecto, entonces aquí sí ya le puedo agregar el ID de proyecto. El ID del proyecto. Entonces, este vamos a poner que sea de entero, que sea la llave, y este es proyecto. De contra proyecto, que es lo que estábamos haciendo hace un rato y ya nos quedó de esta manera. Entonces, por ejemplo, no es obligatorio la factura estimada, la fecha estimada, ok, el monto facturado, este no es obligatorio, la fecha facturado no es obligatorio, el tipo no es obligatorio, la numeración no es obligatoria, porque estos campos quedan a ser grabados el momento que se emite una factura, ¿sí? El ID del proyecto, este sí es obligatorio, ¿sí? Vamos a darle save. Vamos a subirle hasta acá. Ahora, aquí el problema está que vienen los pagos. Entonces, de acuerdo a cómo está planificando aquí esto, los pagos son históricos, es una grilla, este no es. Los pagos viniesen siendo una grilla más, si te das cuenta que dice saldo pagado de la cuota, entonces aquí tienen que trabajar con la cuota, ¿ya? Entonces, eso fue otra historia de usuario, ¿ya? La historia de usuario relativa a la cuota. Pero ahorita para hacerle rápido, vamos a crear la tabla de las cuotas.
Las cuotas de pago, ustedes, bueno, esto deben saber, a ustedes les hacen mediante un cheque, un pago, algún documento o algún depósito. Siempre queda el depósito en cuenta y eso es Exactamente. impajaritable. Ahora bien, lo que sí hay es el depósito en cuenta y la cuenta. ¿Sí o no? ¿Ya? Ya. Y aquí viene la pregunta, verás. Como siempre, verás, la normativa ecuatoriana para las empresas dice que los pagos y la recepción de pagos se hacen cuenta. Hay una normativa referente a eso. Yo le ayudé una vez a una empresa porque habían estado haciendo pagos en efectivo de valores un poco altos. Y luego el SRI les cayó encima y les dijo que era un asunto de que habían estado defraudando al fisco por no sé cuántos miles de dólares. Entonces, ahorita tiene una glosa por casi $400,000 por ese tema de pagos. Que no quiere decir que hayan defraudado al fisco, o sea, porque sí hay, pero no tenían el recibo en banco sobre esa transacción. O sea, además de que ahorita las empresas están obligadas a un poco de cosas, están obligadas también a usar un sistema financiero para recepción de pagos. Entonces ahí la pregunta es, el sistema que tú le tengas claro, o lo que has conversado con Héctor, ¿en cuántas partes utiliza bancos? Ahí sí no sabría decir. Ya, porque si utiliza solo aquí o en un ladito más y no hay que hacer muchos temas contables, ahí podemos usar un CDU. Entonces en el CDU vas creando los bancos que quieras y solo se usa como referencia. O sea, cuenta del Banco Capital es la 123-30-20. Cuenta del Banco Capital 2, 123-30-80. Ya ahí puedes poner Creo 20 que veces. debería, exacto, yo creo que debería ser más por ese lado, mi estimado. Sí, porque es informativo nada más, porque no Exacto. necesaria, porque esa información cae en contabilidad. Entonces, ahí Ujú. podemos crear como creamos en tipo el tema de cuenta. Te pregunto esto porque es importante, porque a veces quieren cruzar la cuenta bancos con este tipo de información y como que no es tan probable, ¿no? O sea, porque usted sí tiene un sistema contable que tiene su sistema bancos, ¿sí o no? Porque a mí me depositan por el cash y el cash te Claro, da un, exacto, debería ser así. Sí, sí está bien, debería ser solo informativa esa parte de ahí, para saber a ya, qué banco se pasó o tanto. sea, completa pero informativa, o sea, no tiene una función muy grande. Entonces, esa parte de ahí que ya hemos quedado, eso que es la duda más grande aquí, entonces vamos a irnos ahorita a nuestro script, control R, control F, vamos a cambiarle por cuota, cuota. Por el momento cuota, reemplazar, close. Entonces, de esta manera, creamos la tabla bastante rápido, la de cuota, está bien. Vamos aquí a F5. Para ir viendo cómo está quedando el modelo. Eso es lo bueno de esta cosa, es que nos deja ver el modelo así súper rapidito, bien chévere. Ya tengo mi cuenta de proyecto. Mi cuenta de proyecto debe estar contra, a ver, facturación proyectada, ponle aquí. Upa. Aquí está la facturación proyectada. Ah, mira, no está todavía terminado, no está bien, no está bien. Falta algo aquí. ¿Sí o no? Claro que falta. A ver. Facturación proyectada. Columnas y de proyecto. For key, creamos una llave foránea. Bueno, al rato le reviso eso. Vamos con la cuota. Entonces la cuota, pucha madre. Nombrar. Cuota. Entonces aquí, a ver. ¿Por qué no corriges? Estoy haciendo tonteras, güey. Bueno, ahí está ya. Entonces la cuota, esta es la cuota, como ya sabemos, viene de la facturación proyectada, una cuota. Entonces, esto sería contraída de facturación proyectada. ¿Qué tendría? ¿Cuánto falta por pagar? Eso es calculado. Observaciones. Ah, mira, se pueden las observaciones.
Ujú. A ver, entonces aquí está mal una cosa. En la facturación proyectada no está el orden, no está la cuota, el número u orden. Sí, se nos perdió. Orden de la factura. Esto realmente les va a dar un control bien interesante si te pones a pensar, porque aquí van a tener, si ya lo ves gráficamente, vas a ver los días de pago y todo eso. ¿Sí o no? Vamos con la cuota. La cuota, con esto vamos a pegarle directamente contra ID. Ah, mm. Aquí, ¿qué van a necesitar? Comprobante de pago. ¿Sí? Es número o identificativo de comprobante de pago. Un safe. Resistencia. Ya no se llama así. ¿Qué más tenemos que ver? Justo lo que hemos conversado. Este ya no es tipo, ¿no? Sino institución. Tipo, no. ¿Qué es? ¿Qué? A ver, es que generalmente nosotros tenemos tipo y estado. Es donde nosotros tenemos que decir, ¿no? De ahí tenemos que poner institución. Institución comprobante. Tipo de comprobante. Claro. Institución. Institución. ¿Por qué 8? Porque ese campito de instituciones es texto, aunque también tiene un campo entero. O sea, si quieren, puedes poner entero. ¿Qué crees que te sea mejor, enteros o textos? ¿Ah? Texto debería ser. Texto. Sí, porque ahí pueden poner eh, banco, ban espacio co, Banco de Colombia, por poner un nombre, ¿no? Entonces, Oye, mi estimado Omar, una pregunta. ¿Y no sería bueno también dejarle un campo donde se pueda subir ese comprobante de pago de transacción que se están haciendo? ya, es que ese también, ¿te acuerdas que como te mostré hace un rato los documentos de factura, eh, puedes ahí ponerle un subidor de archivos. Entonces coges y arrastras y ya, porque la subida de archivos no está relacionada a los campos de la tabla, sino está relacionado a la estructura, a la lógica. Ya, Ah, entonces, ok. entonces eso no hay mucho problema. Aunque te cuento algo, este, a nivel de empresa, eso, o sea, eso sirve cuando tienes ventas al detalle. O sea, tú eres una empresa grande y le vendes a personas pequeñas, ellos van y depositan en el banco y te mandan el talón del depósito o te mandan el talón de la transferencia que han hecho desde el aplicativo móvil. Pero entre empresas existe la transferencia única. Entonces no te mandan un print screen, sino a lo mucho te dan el número del comprobante que hiciste a tal banco, a Ah, ya, cuál pues. cuenta tuya, ¿ya? Lo que puede suceder más bien es que tú cotejes las transferencias. Por ejemplo, la transferencia del Banco de Guayaquil, por ejemplo, yo te transfiero a ti con el Banco de Guayaquil, a mí me dice que la transferencia de Guayaquil mía es el código 1234050 por $500. Pero la que tú recibes es la del Banco del Pichincha, que esa puede ser la 10 millones, ni sé cuánto. Entonces ahí tal vez sería de poner dos bancos y dos números de transferencia, del que te envía y del que recibes.
¿Sí o no? Sí, eso es O bueno. sea, ¿de qué banco me están transfiriendo? A, ¿y con qué número de comprobante? A. Yo cruzo con mis bancos y con mis transferencias. ¿Cachas? Sí, sí te entiendo esa parte. Eso tiene razón, eso tiene más razón. Y si quieres, pues le agregamos ahí el de poner el documento, pero como te digo, eso es cuando es pagos al detalle, ¿ya? Entonces, por ejemplo, por ahí tienes una empresa que te hizo un pago al detalle, te mandó el PDF generado por el Banco El Pichincha y eso el code subir. Pero más que eso no ha de haber. Más bien sí, lo otro de poner los dos números, sí, sí creo que es más cierto. Esperen para ver. Institución, origen. Origen, partiendo de lo que vamos a decir. Institución, origen del pago. Ok. Este es comprobante pago, origen. Origen. Save. Copiar. Destino. Destino. Comprobante pago destino. Destino. Comprobante pago destino. Ya. Aquí una cosa es que los destinos no necesariamente son obligatorios, ¿no? Porque eso es después. O sea, después de facturación proyectada, sí. Institución de origen, sí. Comprobante de origen, no. Sí, esto no. Ya. ¿Qué más tiene un pago de cuota? ¿Cuánto está pendiente de pago? Bueno, eso es calculado. ¿Qué más te estaría? La fecha, Sí, ya creo que está. con eso ya. El documento se agrega, como les había mostrado, el sistema de documentos se agrega contra las tablas, no es contra el, no es, aquí no hay que poner un ID, pero sí se puede agregar para que se vea. ¿Qué más? Mira, ahí hay un campo que dice comentario. Me están pidiendo, ya está pidiendo que se ponga un comentario. ¿Sí o Ese no? es opcional, ¿no? Sí, pero Sí, ese es pero, opcional. o sea, el opcional, o sea, tienes razón, es opcional. Este borremos porque ya no voy a usar. Ya. Tienes razón que es opcional, pero en el comentario, pongámosle comentario, comentario. Aquí podemos poner campo para comentarios como, como, como que se efectiviza en 2 días o se pagó con cheque. Ya, entonces, a veces a ustedes les pagan con cheques, ¿no? Que eso tienen que ir a depositar y eso genera un valor. Entonces, aquí podría de ponerse que podríamos poner un tipo de pago. Puede haber sido en efectivo, o sea, que fueron a pagar en la oficina, en cheques que les mandaron a pagar o vía transferencia. Entonces, eso sí creo que hay que poner aquí, eso, ¿sí o no? Tipo de pago o forma pago, forma pago. Entonces, forma de pago. ¿Ya?
Entonces aquí pongámosle, porque, o sea, no sé si alguna vez alguno, el Marcelo o el o alguno de los vendedores ha venido con el dinero en efectivo así cargando por la calle, pero puede pasar. Maletín. En maletín, forma de pago. Bueno, verás, o sea, y haciéndolo sinceros, o sea, no tiene de malo, o sea, si alguien tiene en una empresa, te dice, oye, es que te debo $10,000, pasa por caja y anda llevando en efectivo, o sea, bien, gracias, es plata, ¿no? Porque hay empresas que tienen el efectivo. Por ejemplo, Claro. Santa María, ellos tienen el efectivo. Sí, entonces, Pero imagínate cruzarte medio Guayaquil con $20,000 en maletín. o sea, Difícil, ¿no? oye, mira, hay historias sobre eso que ni te cuento. Hay gente que anda hasta con, durante muchos años y hasta el día de hoy, agencias como Delgado Travel, que ahorita es Banco Delgado Travel, para mover el dinero que llegaban a oficinas en zonas apartadas de las tres ciudades más grandes, movían el dinero en buses interprovinciales a través de Ah, pues, personas que iban con el dinero en mochila. Simón, sí, sí, tienes toda la razón. De hecho, sí hay hasta un capítulo, creo, cuando daban esos buenos programas de la vida real que sacan esas noticias. Sí, Claro, sí. transferencias. Verás, entonces hay en efectivo, vía transferencia, ¿qué habíamos visto? Cheque. Bueno, y aquí se puede seguir ampliando, ¿no? CH, cheque, Y depósito. es transferencia. Transferencia bancaria, cheque. Y a veces existen unas cartas y existen unos temas cuando se hace entre países, es las cartas de pago internacionales, en los cuales te dan como una especie de bono, alguna tontería así, y ya estás pagado. Eso es plata, eso también existe, ¿no? Entonces, bueno, ahí está. Dejémosle eso como forma de pago, que es también, ya queda así. Entonces, eso, bueno, ya es cosa de cada quien. Bueno, entonces ahí está. Esta cuota fue pagada desde tal origen, aquí puedes poner el cheque de ser necesario, el comentario, y la forma de pago, tan, 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 tan. Y hay que jugarle un poquito, ya, eso estaría bien. Persistencia. Tengo una llave sobre el valor 2. No, esto es... mm, Ante estos problemas, toca hacer esto. Ok, se hizo bien la primera, se hizo bien la segunda. Comprobante pago destino, existe. Se hizo la tercera, se hizo la cuarta. Vamos a cuotas, refrescamos. Ok. Facturación proyectada, ya está institución de origen, comprobante de pago de origen, comentario, forma de pago, fecha, institución destino, comprobante de pago destino. Entonces, estos tresitos de aquí van para el fondo. ¿Tú has trabajado con Postgres? Sí, 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 he trabajado. Ya. Tú sí sabes que en Postgres tú no puedes cambiar el orden de las columnas. Así es. Ya. Y esa parte es horrible. Entonces, esto que acabo de hacer de poner hacia el fondo y que se vea bonito, es de llorar en Postgres. Es lo único que no me gusta esa base de datos. Te juro, te juro. Tal vez, no sé, que dice que tal vez tengo un poco de TOC, que quiero ver todo organizadito. Digo, no te creas, en Oye, sistemas pero de... esa más la utilizan para, bueno, no sé, no, Ah, pero de lo que yo he escuchado más lo usan para sistemas con georreferencia, por lo que te permite guardar latitudes, longitudes, así que más. sí, o sea, no tengo que sea malo, pero lo único que no me gusta es no poder tener organizadito así. Bueno, eso sí, es verdad. Ya. Correcto. Y si vos quieres hacer una conversión de estas, te toca a nivel de base de datos. Si tienes una base de datos ya en producción y te toca agregar campos, no, hombre, eso es de llorar. Bueno, facturación proyectada, ya está. Institución de origen, comprobante de origen, forma de pago, institución destino, comprobante de pago. Estos no pueden estar ahí. El comentario puede ser válido. Y ahí está. Buenas. Revisemos de ahorita el diagrama, cómo está quedando de esto. Está bastante bien. Los datos, no hay datos. Y nos hace falta el for key, que hace un rato no salió bonito.
Vamos a ver contra la facturación proyectada, facturación proyectada. Ok. Vamos a guardar. Persistencia. Bien. Ahora la facturación proyectada. Vamos a entrar en for key. Qué raro. No hace este de aquí bien. Bueno, ya vamos a ver qué hace. Proyecto. Ah, aquí hay una referencia que está mal hecha. Bueno, luego revisamos eso porque me coge. Listo. Entonces, tenemos ya este de aquí. Desglose de cuota. Personal administrativo que la planificación para cuota a lo largo del proyecto, desglose la cuota, proyecta varias facturas, se ingresa el día del proyecto, el número de cuota, ya está esto, el día de desglose, ya está. Concepto, fecha a facturar, monto a facturar, observaciones. Ok, ya está esto. Facturación ejecutada. Se ingresa el día del proyecto, número de cuota, el desglose, si es opcional, el número legal, tipo de documento, ya hemos hecho eso, fecha de emisión, ya está hecho, fecha de vencimiento u opcional. Fecha de vencimiento, ¿de qué es eso? Fecha de vencimiento del documento. Debería ser. ¿Ok? Valor sin impuestos, valor de impuestos, valor de retención del IVA, valor de retención de la renta, saldo, pago, factura. Esto es cuando tú haces la ejecución de la factura. Tener en cuenta que la factura ejecutada debe estar relacionada a la factura proyectada. Ok, eso ya está. Entonces, hay que agregarle estos campos. Te resumo, hay que agregarle estos campos. Entonces, a nuestra facturación proyectada, aquí está la facturación proyectada, y aquí debemos agregar esos campos que acabo de insinuar aquí. Vamos pues, a agregarle los dichosos campitos. Espérame, hago una cosita aquí. Ya. Agreguemos los campitos. Espérate, pongo el documento aquí al ladito que me está molestando. Estoy poniendo el documento a un costado, sí, para que sea visible para mí, ¿ya? El número de proyecto, número de cuota, ya. El ID de desglose, opcional, el número legal, ya. El tipo de documento, ya. La fecha de emisión, ya. La fecha de vencimiento. Fecha de vencimiento del documento. ¿Sí? Y ahí está más. Entonces, este fecha de vencimiento del documento. Vamos a ver. Fecha de facturado, fecha de vencimiento. ¿Ok? Aquí está el monto facturado. Ahora, de este monto facturado,
Eh, Pero es que aquí ustedes han puesto valor sin impuestos, coma, valor de impuestos, valor retención IVA, valor retención renta, saldo pago factura. Esta parte es compleja, verás. Entonces sería el monto facturado, pongamos son $90,000, ¿ya? Entonces a este vamos a cambiarle como neto. Vamos a poner el nombre neto. Neto. ¿Ya? Este que es doble y todo lo demás, ahora vamos a ponerle, copiar, pegar. Y este lo vamos a llamar valor facturado, impuestos. ¿Ya? Entonces este monto, en el cual, monto de impuestos. Porque ahorita está el IVA, pero pueden poner ISA y todo eso, entonces ahí va la suma de los impuestos. La suma de los impuestos, factura de impuestos. Y estos dos sumados es el monto facturado total, ¿ya? Para que quede medio neto. Medio ya. Uno más. Entonces aquí ya queda calculado, el monto es de estos dos, sería el monto total factura de la suma de esos dos, es un valor calculado, eso no pasa nada. Y de ahí viene las retenciones. Entonces aquí yo veo que dice valor de impuestos, valor de retención IVA y valor de retención impuesto a la renta. Eso es cuando se hace facturas aquí. Cuando ustedes emiten facturas fuera, ¿cómo hacen? ¿Sabes? No, ahí sí, ni idea. Ni idea. Ah, entonces Pero te verás. puedo averiguar para la otra persona. Sí, Bueno, pero para hagamos mañana algo. incluso. Sí, pues para el dato que gustes. Pero para poner aquí, vamos a poner valor retenido 1. Hasta luego averiguar para qué nomás retenimos, ¿no es cierto? Valor de retención de impuestos en la fuente. Así se llama eso, si no mal recuerdo, 1. Luego vemos qué nombre le ponemos de este. Y a este de aquí vamos a copiar y pegar. Valor retenido 2. Valor de retención de impuestos en la fuente 2. Ahí luego peleamos qué tiene. Y ahí eso queda ya muy, parece Jade, eso que uno no sabe qué está haciendo hasta ni los textos te indican nada. Pero bueno, ahí están los valores de retención de la fuente, porque recuerda que estos de aquí son valores que tú te quedas, ¿sí? Que esta persona te está reteniendo. ¿Y qué es lo que sucede, verás? Tú tienes un valor neto. El valor neto es $100,000. El valor más impuestos es $112,000. La retención 1 que te hacen es $8,000. La retención 2 que te hacen es $3,000. Entonces, $112,000 menos $11,000 te dan $101,000. Entonces, eso sería la explicación de por qué te piden estas cosas, ¿ya? ¿Cachas? Sí, sí. ¿Ya? Entonces, justamente eso es lo que veo que el Héctor ya le ha entendido cómo el Ecuador se mueve con estos temas. Entonces, eso es lo que interpreto. Entonces, a la final va a quedarte esa sumatoria bonita que te dice valor neto de la factura 100,000, más impuestos 112,000, me retienen 8,000, me retienen 3,000, 8 y 3 son 11, te dan total 111,000 a cobrar. ¿Ya? ¿Estamos bien? Sí, ¿O no? Sí. Ahora, aquí hagamos una pequeña cosita que esto sí nos va a hacer falta. Valores por defecto 0. Valores por defecto 0. Valor por defecto 0. Valor por defecto 0. Eso es un tema un poquito peludo, como suelen decir. Cuando tú quieres crear un valor por defecto que sea del tipo texto, tienes que ponerle comilla, ¿no? Si no te va a dar un error. ¿Ya? Eso te cuento. Comillas simples, ¿no? Ya. Listo, entonces, espero haber interpretado mejor
esta facturación ejecutada. Tener en cuenta que ahora, el comentario dice tener en cuenta que la facturación ejecutada debe estar relacionada con la facturación proyectada. Está en la misma tabla inclusive. Siguiente historia de usuario. Pagos recibidos. Personal administrativo. Ingresa los pagos recibidos por parte del cliente para ingresar y llevar el control de los pagos recibidos por parte del cliente. Ingresar el ID del cliente, el pago, la fecha de pago, el monto de pago, el monto pago sin aplicar, monto de pago sin aplicar, gasto bancario. Ah, mira, hay que poner gasto bancario. El banco de ser opcional es observación. Entonces, de la pago de la cuota, que aquí está el pago de cuota, ¿te acuerdas que habíamos hecho ya con pago de cuota? Aquí el único campo que nos está haciendo falta, si tenemos comentario o observaciones, es el gasto bancario, el costo bancario, ¿sí? Entonces, no es gasto, es costo. Bueno, un costo te agrega gasto, pero es un costo bancario, el costo que te está costando esa transacción. Sí tiene costo, ¿no? Entonces aquí está haciendo falta un campito más que se llama el costo bancario. Costo bancario. Este costo bancario va a ser del tipo low. Va a tener un default de 0. Costo bancario de existir. Por ejemplo, te cobren por cheques, ¿no? Bueno, ahorita cuando tú recibes dinero a ti no te cobran, le cobran a la otra persona, ¿no? Pero ponte. Ponte. Listo. Dice así, el comentario de la historia de usuario que se llama pagos recibidos, dice, los pagos recibidos nacen como anticipo. A ver, te pongo aquí en pantalla para ir terminando ya esto. Dice, los pagos recibidos nacen como anticipo o posteriormente se relacionan con facturas ejecutadas. Facturación ejecutada, la aplicación de pago del proyecto. Ok. Aplicación o pago de proyecto. Relacionadas a pagos recibidos en una factura de proyecto, ingresa a llevar los pagos recibidos por un proyecto. Se ingresa la idea del proyecto, número de categoría, el desglose, el tipo de documento, número legal, valor del valor afectado. El mismo pago puede afectar diferentes cuotas mira, esta es otra cosa, mira. El mismo pago puede afectar diferentes cuotas en diferentes proyectos para el mismo cliente. La sumatoria de los valores afectados del pago. Ah, qué genial. Esta está interesante. Esta es una de las historias de usuarios más simpáticas. Esta sí es la locura de historia de usuarios. ¿Sí le ves? Ya, verás. Dice así. Se ingresa al ID del proyecto, número de cuota, ID de desglose opcional, tipo de documento, número legal y valor afectado. Un mismo pago puede afectar directamente facturas de diferentes proyectos para el mismo cliente. La sumatoria de los valores afectados de un pago no puede ser mayor al monto de pago. ¿Qué te parece? A ver, volviendo aquí a nuestra tablita de acá, vamos a darle aquí nuestro ER. Hagamos que se vea bien. ¿Cómo se es que se ve bien esto? Aquí había un botoncito que te organizaba. Este es ya. De acuerdo a esto, la cuota no está cogiendo de la facturación proyectada. Pongámosle. Okay. Ya. Ya. Entonces aquí está la facturación proyectada y la cuota. Y la facturación proyectada es contra el proyecto. Ahí ya hay que ver por qué no funciona eso. Pero te dice que hay una cosa más que se llama pago. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, en el pago, o sea, por ejemplo, tienes una empresa que tiene 4 proyectos. De los 4 proyectos te han dado, has emitido 3 facturas por $100,000. Y la persona viene y te paga $80,000. Y con el pago, y con este módulo que se llama pago, tú vas a poner el dinero en las 3 facturas y hay una que todavía te va a quedar pendiente de pago. ¿Qué te parece? Sí, sí está bien.
Esa es la idea, ¿sí? Pero eso se hace con una tabla más, ¿ya? Porque verás, nosotros ya tenemos aquí la tabla de factura proyecto, en la cual podemos enlazar con el proyecto, que aún no está enlazado con el proyecto. Y tenemos la cuota, es decir, la facturación proyectada es $50,000. Ok. Las cuotas que has hecho para $50,000 son 2, pero la persona te hace 3 pagos. ¿Ya? Entonces vos tienes que dividir un pago, o sea, un pago, a ver, tienes 2 cuotas con 3 pagos. Entonces, ¿qué tendrías que hacer? Aquí en la cuota, y en base a la tabla de pagos, vas a tener que poner el cubrimiento de la cuota en base a la tabla de pagos, o sea, el porcentaje de cubrimiento de la cuota o el valor del cubrimiento de la cuota. ¿Sí? Entonces ahí hay que crear la tabla de pagos. La mayoría de veces va a ser, pues, oye, ¿sabes qué? De la factura 1500, de la factura 120, perdón, hay $5,000 de pago, ok. Y el siguiente pago tiene que ver con otros $5,000. Ya, entonces, eso de ahí, o te pagan de distintas cuentas. ¿Sí te das cuenta? Porque te pueden decir, oye, te hago 2 pagos, el uno de mi cuenta del Pichincha, el otro de mi cuenta de Guayaquil. Qué hecho pedazos, ¿no? ¿Cachas o no cachas? Sí, sí, te entiendo. Y eso también tocaría validarlo con la fecha que tú controlas la creación de la cuota, ¿no? O sea, por ejemplo, si una cuota ya se te vence mañana, ya Ujú. no podrías pagarlo después, la segunda, ¿qué sería? El segundo pago de esa cuota, después del 29. Ya, pero recuerda otra, y esto sí acuérdate bien. En temas comerciales, no existen reglas y también existen cosas que no son reglas. Por ejemplo, si un cliente quiere pagarte $100,000 y el acuerdo de pago está que haga 3 pagos, el cliente puede pagarte los 3 pagos en la fecha que te dice, pero haciendo horrores, como por ejemplo, hacerte 3 depósitos en el primer pago, un depósito en el segundo pago y un cheque en el tercer pago, o mandarte 3 cheques en el tercer pago, porque son de 3 distintas cuentas. Recuerda que las empresas manejan muchas cuentas y sus formas de pago están dadas por en qué cuenta tienen dinero para cubrir esos valores. Entonces, a la final, para tú recibir $100,000, recibes 4 transferencias, 3 cheques y a veces hasta en efectivo. Entonces, por eso es complejo manejar esto. Entonces, aquí nosotros hemos equivocado algunas cosas. Ya te voy a mostrar que nos equivocamos. Nosotros tenemos que crear una tabla que se llame pagos. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si una persona para pagar $5,000 te hace 2 transferencias, son 2 pagos. Y luego desde el pago, ir a ver la cuota correspondiente y la cuota está anclada con la factura que tú emitiste. Básicamente ese es el proyecto. Porque eso es lo que no tienen control ahorita, ¿sí o no? Así es. ¿Ya? Justo ese no tienen control. Entonces, ¿cuál sería lo importante? Los pagos y finalmente cómo esos pagos impactan con la factura y si es que o no representan la cuota. Porque recuerda otra, y esto también va a pasarte. Hay un cliente que te dice, volvamos al ejemplo de 3 pagos. Hazme un proyecto, cuesta $100,000 y te hago 3 pagos. Ok, hiciste la primera parte del proyecto. Bueno, te dio $10,000, debiendo darte 30. Como es una persona que ya conoces años, es buen cliente o lo que sea, emitieron mal la factura y ya siguieron trabajando, se atrasaron, lo que sea, puede pasar alguna cosa. O ustedes perdieron la capacidad de facturar. Cuando tú estás en documentos electrónicos y tienes deuda con el fisco arrastrada, te quitan la autorización de la emisión de facturas. Entonces, ¿qué es lo que tú haces? Pues sigues trabajando y cuando ya quitas ese problema de la emisión de facturas, ahí recién emites la factura. Entonces, tú estás llegando tarde en facturarle al socio, al cliente. Si te das cuenta que también puede pasar eso, ya ha pasado, yo he visto. Entonces,
tu cliente te dice, oye, yo no puedo pagarte porque no me has emitido la factura. Y vos sabes bien que no puedes emitir la factura porque tienes un problema fiscal. Chuta, arreglas tu problema fiscal, emites la factura después. Y al final del proyecto acabas emitiendo una sola factura por los 70,000 que te hace falta. Entonces la persona, esto de las cuotas pasan totalmente a segundo plano, pero el pago se hace al final. Entonces la tabla más importante es la tabla de pagos reales. Luego verás tú contra qué factura le pegas. Y dentro de las facturas que le pegas, contra qué cuotas corresponden o varías. ¿Qué te parece? Súper bien. Súper complicado. Entonces, verás, vamos a hacer una cosa. Ahorita, ¿cómo está tu tiempo? Fresco. Ya. Entonces, Bastante. ya, verás, vamos a tratar de ahorita, tratar de pensarle una tabla de pagos. Mira, una tabla de pagos en ese sentido. Entonces, la tabla de pagos, definitivamente, la tabla de pagos, permíteme un segundo. Ojo, también recuerda que una persona puede hacerte un pago, por ejemplo, tienes un cliente que con el cliente tienes dos proyectos. Cada proyecto es de $20,000. Y el cliente decide hacerte un solo pago de 40,000. ¿Aló? ¿Aló? Sí, sí, te escucho. Ya. Decide hacerte un solo pago de 40,000. Entonces, vos tienes que ese un solo pago dividir en dos proyectos, en tres facturas y en cuotas. ¿Qué tal? ¿Ya? Entonces, la tabla de pagos es realmente la que la meto. Entonces, vamos a poner esto. Crear una nueva tabla de pagos. Volvamos aquí a nuestra tabla de información. Pago. Ya. ¿Aló? Sí, te escucho. ¿Cómo estás? Entonces, aquí vamos a irnos a nuestra tabla de pago. En nuestra tabla de pago, lo que sí, verás, la tabla de pago tiene que estar eh, pegado contra el cliente, porque tú sabes bien qué cliente te está pagando. Es la único índice real que tiene, ¿sí? Y después tú vas desglosando contra qué proyecto te va a pagar, ¿ya? Entonces, empecemos con eso. Entonces, esto es directamente contra la idea de cliente. Ya. Ahora, el pago que te está haciendo el cliente, aquí sí entra nuevamente que es forma de pago. Forma de pago. Institución. La institución desde la que te paga. Aquí puedes poner, aquí hay que agregar caja.
agregar caja en caso de efectivo. ¿Sí o no? Institución. ¿Qué más está haciendo? El valor del pago. Y el comprobante de pago, ¿no es cierto? Esta es la numeración, ¿no? Es cheque, si es lo que sea. Ok. Entonces, un cliente te hace un pago en efectivo, institución, sale de la caja, y el comprobante, bueno, a veces pagas un recibo, ¿sí? Y el valor que te ha dado, $100,000. Y te vas a la casa. Eso es lo que quiere decir. Y luego tú vas y pones eso en los distintos valores que están por acá, por acá. A ver cómo está el cumplimiento. Entonces, el pago, ya. Entonces, vamos aquí a las tablitas. Entonces, el cliente está contra el pago. Ya. Ahora, este pago de aquí, si tú te das cuenta, si yo puedo vincular el pago contra las cuotas, se podría ir completando el pago, el estimado, ¿no es cierto? Aguántate, aquí está haciendo falta una cosa. Verás, una cosa es el momento en el que yo creo el registro, otra cosa es la fecha de pago. Eso hay que agregarle una fecha de pago. Dame un segundo, porque el pago puede haber sido hecho días atrás. Ya pago. Date. Y este tiene que existir definitivamente. Ok, listo. Ya. Entonces, el pago, factura proyectada.
Aquí la cuota, hay datos que no hay que poner que están acá ya. ¿Sí? Nos va a tocar quitar. Ya, verás. Bueno, me voy a dejar ahorita subir el pago. Ya, entonces, ¿cómo quedó esto? Dame un segundo, le cierro y lo voy a ingresar porque se quedó ahí pegado unas dos cositas, ¿sí? Y aquí en la tabla de pagos es donde falta una pequeña cosa. Este es el pago que te dicen, te han pagado $5,000, ¿sí? Y tú, cuando a este pago de aquí lo coges para pasarlo a la cuota, a la que correspondería a la cuota, ¿sí? Aquí está la cuota. Aquí está haciendo falta un campito que se llama porcentaje. Porcentaje pago. Y esto indica cuánto del pago se pala a la... Ah, no, no, no. Ok, muy bien. Veamos cómo está nuestro diagramita. Está muy bien. Voy a crear otra tablita más.
A ver. Ah, ya vi que hice una tontera. Luego te muestro qué es lo que hice. Aló, Patricio, Sí, sí, te escucho. verás. Este rato acabo de crear una tablita que se llama pago cuota. Tengo un poquito de paciencia porque sí, realmente esta base de datos, estas basecitas de datos ya están ahí. Que agregarle un poquito más de memoria. Entonces, este que se llama pago cuota, que acabamos de crear, eh, mm, nos vamos a quedar con dos valores aquí. Este se llama valor, vamos a editarle. Vamos a ponerle porcentaje. Entonces, con esto podemos decir que esa cuota se pagó en qué porcentaje. ¿Sí? Ya, entonces, por ejemplo, si te hacen un pago de $100,000 y un proyecto tuyo cuesta 20, quiere decir que el porcentaje es 100. ¿Sí? Entonces, esto vamos a ponerle doble. Doble. Pero aquí, este es el valor que cubre. ¿Sí? Entendámosle eso. ¿Ya? Ahora, aquí en porcentaje, tenemos que tener qué cosa. El ID del pago, que es un entero. Pago. Save. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si tenemos un pago que cubre por completo cierta cuota, pero, pero la cuota, por ejemplo, encuentras que es de 20,000. Si me hago entender, o sea, te queda sobrando dinero, te queda sobrando dinero. Entonces, ahí hay que hacer un trabajito bastante fuerte en programación para que el rato que se llene este dato se vaya viendo, que todavía hay remanente de dinero. ¿Sí me hago entender? Ujú, sí, sí, sí. Ya. Entonces, la idea está que las cuotas queden cubiertas al 100% con remanentes de dinero o con faltantes, o hay cuotas que van a ir cubriendo más allá. Entonces, este campo de aquí es sumamente importante por los remanentes. Entonces, esta parte que es lo que por eso se necesita el tabla del porcentaje, ¿sí? O si te fijas bien, aquí queda, por ejemplo, el pago cuota que es automático, el pago, la cuota que queda bien y el porcentaje que cubre, porcentaje que se cubre, ¿sí? Entonces, el valor que se cubre de la cuota, no exceder el 100%, el 100%. Pero este 100% que está aquí tiene que ser de, de una consulta recursiva del valor de la cuota, de los valores del pago, perdón.
¿sí? Entonces ahí tiene que ir sabiendo, ir a decir, bueno, un pago de 100.000, le estoy pagando, me pagó este cliente y voy a ir viendo cómo se paga. Entonces, de esta manera, cuando vos vas a ir a la cuota, vas a ver que para cubrir una cuota ha habido 3 pagos o ha habido un solo pago y ese uno solo pago ha cubierto otras cuotas más de otros proyectos. ¿Qué te parece? Este es el key del asunto, es manejar este porcentaje de aquí. Este porcentaje de aquí es el que hay que manejar completamente, ¿sí? Entonces ahorita le pongo los for keys. Ahí sí toca una programada súper interesante. Te cuento. Entonces está la relación con la cuota. Vamos a agregar la relación con el pago. Entonces, básicamente tú solo puedes agregar una, o sea, a un pago que te han hecho solo le puedes agregar cuotas siempre y cuando ese pago todavía tenga remanente de cubrimiento. ¿Qué hijo de madre? Creo que eso es todo, el remanente del cubrimiento. Y vamos a nuestro diagramita. Vamos a nuestro diagramita de flujo. Hacemos esto. Y ahí está el proyecto. Mira. El pago se hace contra el cliente. A través de la cuota pago se hace esta cuota, cuántos pagos cubren o las porcentajes que cubren. Y la cuota te va a ir diciendo que si se ha cubierto o no la cuota en base al porcentaje. Aquí hay un montón de sumatorias. Y de ahí sí, como está la cuota pagando, ya sabes a qué proyecto y factura corresponde. ¿Qué te parece? ¿Cubiertas sus historias de usuarios o tienes alguna idea o tienes aportaciones? ¿O me explicas alguna cosa más, por favor? No, ahí estaría bien. Ok, a ver si es que... Ya, bueno, yo voy a hablar con Héctor para ver el video de todo lo que ya se ha Ya, avanzado ahora. Y si sale ya. algo, y pues ahí te avisamos. Verás, como esto ya está bastante avanzado, estas 4 tablas que hicimos hoy día en la mañana, casi 5 creo, yo te voy a hacer esto de aquí ya está en base de datos. Ojo, ya está en base de datos, está con bastante información. Y como tú viste y te expliqué de breve, tenemos ya un tema de archivos como un administrador masivo de archivos. O sea, pues, o sea de subida y baja de archivos y puedes revisar y hacer un montón de cosas más. Entonces, ya se tiene avance, o sea, voy a ver si es que esta parte de aquí ya te establezco el modelo entidad-relación, ¿sí? En el ADF voy a tratar de establecerte esos elementos, ¿ya? Para que se avance algo, se avance el proyecto programado y te subo, por lo menos de este esquema yo ya te subo en un rato más a nuestro JIT para que le bajes y le revises, ¿ya? ¿Te parece? Ya, como viste, el esquema Bien, no solo dale, se avanzó bueno. bastante, sino se procuró también poner los comentarios. Por ahí siempre, yo tengo un problema de comerme mucho las tildes, sí, disculparas, de eso sí. Tranquilo. Yo escribo muy bien, pero no escribo tildes. Creo que es por lo que uno codifica que empieza a comerse las tildes, porque cuando uno codifica mucho se empieza a comer las tildes. Ya me di cuenta de eso porque codifica en inglés, ¿no? O sea, no tiene tildes. Espero que esto funcione y ya con eso quedamos. La reunión de hoy que estuvo larga, te cuento. Sí, estuvimos poco más de hora y casi 1 hora y media aquí, ¿ya? Y ya Bien, dale. y también voy a ver cómo les divido los proyectos, ¿ya? Como ves, Bien, bueno. sí tiene su gracia esto, ¿no? Sí tiene su gracia. Esta, esta sumatoria de aquí ya he de ver cómo les programamos. Va a estar simpático eso. Ya. ¿Alguna otra cosa más? No, listo. Por ahora ahí está. Está bien. Aló. Listo, entonces. Ya. Ya, chévere, mi mamá. Entonces, ahí ya lo reviso yo con Héctor en base al video y a lo que envíes y ahí te avisamos cualquier cosa. Ojalá Héctor ya pueda estar el otro martes. Ya. Ahora, Ah, no, el el otro otro martes es martes feriado. dudo mucho porque es carnaval. Yo Sí, iba a sí. decirle, ¿están trabajando en carnaval? Bueno, No, no. No, mejor no doy ideas. El otro jueves mejor. ya verás. Tenemos de aquí hasta mañana, si sale alguna cosa, podemos reunirnos sin mayor problema. Me llamas o le dices a Héctor que está hecho de esta manera y le cuentas cómo se hizo para poder entender el asunto del pago, porque ustedes, el pago que ustedes tienen es totalmente negociable. Eso sí, ya entra cosas de empresa, totalmente negociable. Hay gente que te pagará de entrada, hay gente que te pagará al final, hay gente que no te pagará y tendrás que irte a demanda. Hay gente que te pagará en 20 partes, algo que tú estimaste en 2. Así es la parte comercial. ¿Ya? Listo Bien, entonces. dale. Dale, mi señor Mar. Que estés Nos bien, vemos. entonces. Ajá, Dale, muchas cuídate. gracias. Hasta Hasta luego. luego. Chao.